Bueno, en este trabajo yo les voy a hablar sobre las micorrizas arbusculares y su uso aplicado en la agricultura. El contenido de este trabajo está clasificado de la siguiente manera. Vamos a hablar del origen y evolución de las micorrizas arbusculares, definición, importancia, funcionamiento y especificidad, uso aplicado de los hongos micorrízicos arbusculares y algunos aportes y estudios de las micorrizas arbusculares en Venezuela. Esos serían los 4 puntos que nosotros desarrollaríamos en esta presentación. Nosotros debemos considerar que las micorrizas arbusculares tienen aproximadamente 460.000 millones de años de haber comenzado a evolucionar. Se dice que los fósiles que han encontrado desde aquellos bosques paleozoicos, desde el Ordovician, se habla de que las plantas superiores pudieron evolucionar porque los microorganismos estaban en el suelo presentes y entre ellos las micorrizas arbusculares, y se tienen pruebas de fósiles desde este tiempo. Para hablar de las micorrizas arbusculares, nosotros debemos considerar que son asociaciones simbióticas mutualistas entre los microorganismos del suelo y las raíces del 90% de las plantas terrestres. Además de esto, son simbiontes obligados fisiológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que colonizar las raíces de las plantas para poder completar su ciclo de vida. Otra característica importante que se ha mencionado es que la simbiosis micorrízica requiere entre el 4 y 20% de los derivados de la fotosíntesis de la planta. Para ellos, además de eso, poder también generar otras bondades a la planta, como poder transferir los nutrientes necesarios para su estrategia de vida. Y otro aspecto que debemos considerar a lo largo de esta presentación es que distintas especies de hongos micorrízicos pueden exhibir un potencial de colonización diferente en un mismo hospedador. Por otra parte, los hongos micorrízicos arbusculares se conocen alrededor del planeta porque mejoran la absorción principalmente de fósforo y de otros nutrientes, los cuales contribuyen a un mayor desarrollo de las plantas y en el ciclaje de nutrientes de los ecosistemas. Otra de las importancias para nosotros poder desarrollar inóculos micorrízicos es que, la estrategia de su uso se ha convertido ecológicamente en una herramienta muy importante y también para el desarrollo de las plantas de cultivo, dadas las bondades que presentan estos hongos en el desarrollo y establecimiento de la simbiosis micorrízica. Otro estudio en las últimas 2 décadas es la importancia y el papel de los hongos en los ecosistemas inundables. El funcionamiento de ellos por lo general ha sido menos estudiado en condiciones anaeróbicas. Sin embargo, se puede atribuir que en muchos ecosistemas ellos están asociados a la estrategia de vida de la planta y eso les puede permitir comportarse en condiciones anaeróbicas de manera importante, pudiéndole ayudar a transferir o solubilizar nutrientes a la planta para su establecimiento en esos sistemas o en esos bosques inundables. Algunas investigaciones llevadas a partir del año 2006 pueden demostrar en algunas especies, como son las tifas, especies que sobreviven 8 meses de inundación en países como el Cono Sur, y se ha demostrado que a medida que la inundación aumenta y disminuye, los porcentajes de colonización en las raíces de estas plantas también se comportan de manera muy similar.
Y eso se puede ver en estos estudios de raíz Nouye en el año 2000. Otro aspecto importante que se ha determinado en los hongos micorrízicos y que se puede observar en este cuadro es que el número de especies de hongos es mayor en los ecosistemas naturales a diferencia de los agroecosistemas que tienen bajas y altas entradas de insumos o varias aplicaciones. Entonces ustedes pueden ver cómo en este estudio llevado por Modif y Sieverding demuestra que en ecosistemas naturales de Brasil, Zaire, Colombia y Alemania se puede ver cómo el número de esporas se hace mayor en los sistemas que tienen, los sistemas que no han sido perturbados, ¿no? Se mantienen todavía en una condición natural. En ellos predomina el número de especies de hongo, mientras que cuando se empiezan a observar ya perturbaciones antrópicas o de otro tipo, o el uso indiscriminado de fertilizantes y biocidas, disminuyen las poblaciones de estos hongos y disminuyen sus especies. Otra parte tiene que ver con la composición de las comunidades de hongos y por lo general difieren desde los agroecosistemas y los ecosistemas. En este caso, esta investigación llevada por Fernández Siqueira, Chance, Oliveira en los años 89 y 90, se pudo demostrar cómo el porcentaje o presencia de hongos en zonas cultivadas y no perturbadas, pues prácticamente varía según las especies de los hongos. En el caso de Glomus se puede observar que en las zonas no perturbadas algunas micorrizas tienen mayor porcentaje o presencia, mientras que en el caso de las acolosporas están más presentes en los cultivos, en las zonas cultivadas o donde hay predominancia del cultivo, y que hay un juego. Esto nos acerca a poder hablar del tema de su especificidad y cómo las poblaciones o las composiciones de sus comunidades pueden variar dependiendo del sistema, si es natural. Otro aspecto importante en la agricultura es el uso de los tractores, el uso, por lo general se conoce que donde hay especies de plantas o donde ya existe un agroecosistema, las prácticas agronómicas intensivas rompen las cadenas de micelio externo, reducen las tasas de colonización en las raíces de las plantas y por lo tanto eso influye sobre la composición de las especies de los hongos micorrízicos articulares. Otras investigaciones han llevado de que la alta incidencia del manejo o las prácticas agrícolas que existen influyen sobre el funcionamiento y la estructura de las poblaciones de hongos micorrízicos, reduciéndolas, y históricamente en la historia de los cultivos, a través de sus ciclos, hay influencia de la composición de las especies de los hongos. Otro aspecto importante tiene que ver en su estructura y funcionamiento el uso de los pesticidas y herbicidas. Existen muchas investigaciones donde se muestra notablemente la reducción de las poblaciones de micorrizas arbusculares a través del uso de estos biocidas, insecticidas, pesticidas de manera notable. En base a todos estos resultados, nosotros nos hemos planteado que existen dos formas muy importantes en el uso práctico de las micorrizas. Y en estas dos alternativas pues tiene que ver sobre, o nos explican sobre el uso de los inóculos puros y lo que son los inóculos mixtos. Estos últimos mixtos pues están asociados a las estrategias de vida de la planta, por eso es que bueno, un inóculo tomado de un suelo por lo general se logra multiplicar y en ellos hay diferentes especies de hongo micorrízico dependiendo de la riqueza de ese suelo. Mientras que la utilización de un inóculo puro, la creación de él, pues lleva más tiempo y debe tener una selección de una especie determinada que según su funcionamiento nos puede determinar o precisar respuestas de crecimiento
y otros atributos en el desarrollo de una planta. Mientras que con un inóculo mixto nosotros podríamos asegurar el desarrollo de una planta, ya que estos pues están asociados a las estrategias de vida de un cultivo en un determinado ecosistema o agroecosistema. Es importante señalar que en los llanos occidentales de Venezuela, nosotros nos planteamos hace tiempo un estudio bajo un sistema de inundación en la Reserva Forestal de Caparo, que es un sistema biestacional, el cual dura 6 meses con constante inundación, y donde hay una cantidad de plantas que, bueno, están asociadas a las estrategias de vida del cultivo. En ellos nosotros por lo general identificamos una zona de banco, una zona de bajío, donde encontramos un número de especies muy importante, pudiéndose determinar que la zona de banco presenta especies de hongos micorrízicos arbusculares totalmente diferentes, con un índice de similitud importante, pero tiene especies de HMA que no tienen las zonas de inundación de la Reserva Forestal de Caparo. Aquí ustedes pueden ver algunas de las especies que nosotros identificamos y encontramos en la zona de banco de la Reserva Forestal de Caparo. Mientras que en la zona de bajío nosotros encontramos otro tipo de riqueza de especies. Hay algunas especies también que están en la zona de banco y tienen un grado de similitud. Sin embargo, lo que queremos identificar es que esta zona de los llanos occidentales es ampliamente rica por la diversidad de especies de hongos micorrízicos arbusculares que tiene, con una amplia riqueza. Estas especies son sumamente importantes, ya que muchas de ellas, pues, que se identificaron, son nuevas para la ciencia, y eso le da una importancia imprescindible para poder explicar cómo y por qué se desarrollan las plantas bajo este sistema biestacional de la Reserva Forestal de Caparo. Básicamente la obtención de esta identificación de estos hongos en la zona de bajío y banco tienen que ver, pues, porque Paquira quinata es una especie que se encuentra en sistemas biestacionales, en condición vulnerable, que enfrenta un alto riesgo de extinción en condiciones naturales a mediano plazo, y que de alguna manera su desarrollo natural en la reserva se venía viendo limitado dentro del bosque, y nosotros asumimos que probablemente era por una condición nutricional. Dado a eso y la importancia que tienen las micorrizas como inóculos nativos puros y inóculos puros aplicados, desarrollamos esta investigación que nos permitió poder propagar a Paquira quinata siendo inoculada con la creación de estos inóculos puros de la zona de banco y bajío. En esta investigación, pues nosotros hicimos algunos ensayos en condiciones naturales, en condiciones inducidas, en las instalaciones del Instituto de Biología Experimental. Aquí podemos explicar lo que es el experimento de inundación, el cual consistió en propagar a Paquira quinata durante un ciclo de 4 o 5 meses en condiciones de vivero y generar una inundación de las plantas durante 6 meses bajo las condiciones de Caracas en el Instituto de Biología Experimental. Nosotros encontramos que existe un efecto notable en la inundación. Las plantas inundadas producen mayor desarrollo en el peso seco de la raíz, tallo, hoja, biomasa total, que las plantas sin inundar. Pero en ambas condiciones, inundada y sin inundar, los inóculos de bajío y los inóculos de banco y Glomus manihoti como especie introducida muestran un mayor desarrollo que las plantas que crecen bajo la condición natural de la Reserva Forestal de Caparo en sus suelos. Esto demuestra notablemente la importancia que tienen los hongos micorrízicos arbusculares
¿Cómo pueden trabajar en suelos de la Reserva Forestal de Caparo con pHs que alcanzan valores A4 y 3.5 de acidez, y que además de esto pues producen un efecto notable en el desarrollo de Paquira quinata, pudiendo ofrecer una mirada para tener planes de restauración y inóculos con los cuales podemos adaptar cultivos, desarrollar plantas de cultivos en los suelos de los llanos occidentales de Barinas. Además del desarrollo de Paquira quinata en condiciones biestacionales, esto también fue vinculado a todo lo que es la mayor absorción de fósforo y nitrógeno foliar. El papel de los hongos micorrízicos arbusculares al poder determinar mayores contenidos de fósforo y nitrógeno foliar en los tratamientos inundados y sin inundar, ver un efecto en la inundación. Esto quiere decir que las plantas inundadas tuvieron mayor absorción de fósforo y nitrógeno que las sin inundar. Entonces, tener un efecto de la inoculación y un efecto de inundación nos hace poder estar en presencia de una técnica natural, agroecológica, que trabaja incluso en condiciones anaeróbicas y que mejora la absorción de fósforo y nitrógeno bajo condiciones naturales y bajo condiciones inducidas como las planteadas en este experimento. Aquí podemos ver notablemente en esta foto cómo se desarrollaron las plantas en condiciones sin inundar, cómo desarrollaron sus estrategias de vida para poder desarrollarse, y también podemos demostrar por qué la planta, bajo su condición natural de un suelo que no fue esterilizado, sino que se mantuvo con la fertilidad de la Reserva Forestal de Caparo, creciendo bajo el inóculo natural de Caparo, pues no prosperó en el desarrollo. Prácticamente la mortalidad fue total, y esto demuestra que Glomus manijoti como especie introducida y los inóculos creados mixtos, inóculos asociados a la estrategia de vida de planta de la zona inundada y la zona de banco, muestran un desarrollo de la planta notablemente importante para esta especie y para otras especies con las que se puedan trabajar en el estado de Barinas en los llanos occidentales. Asimismo, ustedes pueden ver que en la condición de vivero, en los primeros 6 meses de desarrollo de la planta, como las plantas control, donde fue esterilizado el suelo, como las plantas cultivadas sobre el suelo natural de Caparo, muestran un mayor desarrollo en comparación a los inóculos creados y desarrollados para poder hacer esta investigación, tanto en la zona de Bajío, Banco y Glomus manijoti como especie introducida, que debemos acatar que Glomus manijoti es un hongo que trabaja y tiene muchos estudios realizados donde está adaptado a trabajar en suelos de pH muy ácidos, como los que tiene la Reserva Forestal de Caparo. Asimismo, en esta primera fase inicial de vivero, nosotros podemos mostrar cómo las plantas incorporaron mayor contenido de fósforo y nitrógeno foliar desde su base inicial de crecimiento. No así las cultivadas bajo su condición natural y las del tratamiento control, las cuales mostraron incorporaciones de fósforo y nitrógeno mucho menores que las de las plantas inoculadas por los hongos micorrízicos arbusculares. Finalmente, nosotros podemos ver aquí que en los primeros 6 meses de crecimiento, las plantas bajo las condiciones de los inóculos de Banco Bajío y Glomus manijoti mostraron notablemente un desarrollo impresionante, y eso pues permite generar una conclusión de entrada, que es que la especie depende de esta asociación micorrízica para poder alcanzar su mayor tasa de crecimiento en su primera fase inicial de desarrollo. Por otra parte, pues nosotros queríamos mostrar en otras experiencias llevadas ya ahora en suelos naturales del sur del lago, donde los valores de fósforo y nitrógeno son considerablemente altos, donde los niveles de fertilidad de materia orgánica son altos, como las plantas de Psyllium guajava, bajo condiciones
de inóculos como Scutelophora fulgia, Manihoti y Trophophora colombiana se desarrollaron notablemente, teniendo totalmente en sus estadísticas y en los parámetros evaluados mayores comportamientos en todo lo que fue la biomasa, fósforo, colonización micorrícica. Y en esta foto ustedes pueden ver cómo se desarrollan notablemente estas plantas de guayaba bajo la condición natural y la aplicación de estos hongos, pudiendo determinar que la aplicación de hongos micorrícicos puros, con su pleno conocimiento en su estructura y funcionamiento, pues pueden precisar y podemos obtener respuestas precisas en el desarrollo de los cultivos. En otra investigación similar a esta, paralela a la de guayaba, con la que vimos anteriormente, nosotros pudimos observar cómo existe una especificidad, porque el limón no se comporta igual que la guayaba, prefiere notablemente a Scutelophora fulgia, y ahí ustedes pueden ver el desarrollo que esta planta obtiene en un ensayo de vivero llevado durante 4 meses bajo condiciones de invernadero en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. No así se puede observar en las plantas del tratamiento control, en las plantas de Trophophora colombiana y Glomus manihoti, que no se desarrollaron igual. Incluso las plantas bajo la condición natural de los suelos del sur del lago tienen mejor comportamiento que Trophophora colombiana y Glomus manihoti bajo las condiciones de este suelo, pudiéndose mostrar que bueno, las micorrizas pueden ofrecer distintas respuestas, pero hay que estudiar muy bien su funcionamiento para poder ser aplicadas en condiciones naturales. Finalmente, de todas estas experiencias, pues queremos siempre dar las gracias por aquellos resultados obtenidos en aquel momento y poder tener aquí una base ecológica, agroecológica, para poder desarrollar plantas de cultivo, restaurar zonas y poder enfocar a la Academia Venezolana de Ciencias Agrícolas y todos los que se quieran sumar al trabajo, poder estudiar la importancia de estos hongos, no solamente en los llanos occidentales, sino en Venezuela y todos los agroecosistemas que estén en el planeta.